Estamos aquí hoy 28 de abril de 2020, en el día en que se conmemora internacionalmente el Día de la Prevención de la Salud en el Trabajo. Y este año, pues, la salud precisamente nos obliga a utilizar este medio en lugar de podernos reunir todos y todas como nos gusta hacer en estas circunstancias. Estas circunstancias no suelen ser por gusto, son por la necesidad de recordarle al conjunto de la población la cantidad de personas que diariamente pierden sus vidas en los puestos de trabajo, además de aquellas otras muchísimas más que lo que pierden es la salud y terminan enfermando por trabajar en condiciones inadecuadas, y muchísimas más aún, las que sufren accidentes laborales a lo largo del día. En Málaga se calcula que diariamente suelen tener accidentes laborales en torno a 70 personas diarias. Extrapolar este número a nivel regional es una barbaridad, a nivel nacional es una temeridad y a nivel mundial es insostenible. Como decía, en este día conmemoramos el Día de la Salud y de la Prevención de los riesgos laborales. Toda esta cantidad de incidentes que acabo de nombrar se resumen, para poderlos utilizar y para poderlos emplear, se resumen y se presentan con índices de incidencia. Estos índices se obtienen a través de una fórmula matemática compleja pero bastante exacta y nos determinan números. Cuando ya disponemos de esos números y podemos manejarlos, lo que ocurre verdaderamente es que esos números ocultan a las personas, ocultan a la familia. Y una vez que ya los números son públicos y estamos barajándolos y estamos manejándolos, el dolor y el sufrimiento queda inscrito en el núcleo familiar y en el núcleo, en la persona en sí misma. Ya esa persona y esa familia desaparece, se quedan con su dolor, se quedan con sus mermas y se quedan en sus casas. Nosotros seguimos hablando de números y seguimos haciendo cuentas. Desde Comisión Obrera y desde la Unión General de Trabajadores no cejamos de exigir a la sociedad que ponga freno a esta lacra. En estas circunstancias aún se hace más necesaria. Ha llegado esta pandemia y nos ha dado un revés y nos ha situado en la cruda realidad. Y nos está demostrando no solamente la importancia y la trascendencia de la prevención de riesgos laborales, sino a su vez la importancia y la trascendencia de los riesgos sanitarios sociales. La importancia de disponer de un sistema de salud público sano, fuerte, eficaz y dotado de personal y de medios. Nos ha demostrado cómo esa dependencia que tenemos del consumo a base de recurrir a terceros fabricantes más baratos, más cómodos, más fáciles, cómo eso se nos ha vuelto en nuestra contra. Y, como decía al principio, todo nos lleva al mismo sitio: prevención de riesgos laborales, salud en el trabajo, sanidad, medios públicos, todo va en el mismo sentido. Hasta hace poco, un problema de salud laboral se circunscribía al ámbito de la empresa. Hoy día hemos visto cómo un problema de salud laboral se traslada al conjunto de la sociedad y se convierte en un problema de salud pública. Pero a su vez también estamos viendo cómo la salud pública infiere directamente en la salud de las empresas y en la salud de los trabajadores.
No podemos salir de esta situación y volver al punto en el que la dejamos. No podemos salir ahora en tromba como están demandando algunos líderes políticos. Pongo, por ejemplo, a Boris Johnson, que ha basado su campaña política en contra de la inmigración y han tenido que ser 2 inmigrantes los que le hayan salvado la vida. Pues este señor ha salido de su situación de crisis gracias a estos inmigrantes y gracias a la salud pública, y su primer objetivo es restablecer la economía, poner la economía al 100%. No podemos entrar en ese error. La economía se tiene que restablecer a través de la seguridad y a través de la salud de los trabajadores y trabajadoras y del público en general. Nosotros somos un país eminentemente turístico. Nuestro motor económico se llama turismo y nosotros no podemos pretender ser un punto de atractivo turístico, un destino a elegir si no somos capaces de transmitir una imagen de sanidad y de pulcritud, de seguridad sanitaria. Y para esto, el único camino existente es la prevención de riesgos laborales. Hay que dejar el mercantilismo que se ha estado utilizando con la prevención de riesgos laborales y empezar a implementarla al 100% en todos y cada uno de los puestos de trabajo. Pero además hay que suplementarla y complementarla con todas las medidas higiénico-sanitarias que los expertos en salud nos están recomendando. Tendremos que olvidarnos y tendremos que dejar a un lado durante un tiempo ese turismo de plazas, calles, bares, playas repletos de personas. Tendremos que optar por un modelo turístico de una calidad, de una excelencia y de una seguridad sanitaria, alimentaria y de servicios. Para eso, el primer punto por el que hay que empezar es por la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras que estamos en esos medios. Una vez que tengamos el interno a salvo, podremos ofertar la seguridad para el externo. Y nunca podrá ser al revés. Hoy, 28 de abril, celebramos el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Una fecha que habitualmente es reivindicativa, este año está marcada por el estado de alarma del COVID-19. Se han incrementado considerablemente las cifras de víctimas de accidente laboral, considerados por el contagio, ya que el contagio se entiende como accidente laboral. Aunque todavía no podemos dar datos concretos. Cada 28 de abril, tanto UGT como Comisiones Obreras, recordamos a las trabajadoras y trabajadores que están detrás de las estadísticas de accidentes y enfermedades laborales y que sufren sus peores consecuencias. Denunciamos también las condiciones de trabajo que están en el origen de esta lacra social y realizamos las propuestas de cambio de la normativa en las políticas para mejorar la salud y la seguridad de la clase trabajadora. Pero este 2020 no puede ser un 28 de abril como el de otros años. Nos enfrentamos a una crisis mundial de salud pública como no se recordaba desde hace algo más de un siglo. Una pandemia que en España ha supuesto el contagio de centenares de miles de personas. Ha tensionado los sistemas sanitarios más allá de sus límites. Ha paralizado gran parte de la actividad económica del país. Y lo que es más grave y doloroso, se ha llevado decenas de miles de vidas. Este año nuestro recuerdo debe ser para esas víctimas, pero también para todas aquellas personas que desde sus puestos de trabajo se han convertido en el principal baluarte de la defensa frente a la enfermedad, poniendo en riesgo su salud y en demasiadas ocasiones sus propias vidas. Personas de clase trabajadora que hoy se demuestra que son la clave para garantizar los aspectos más básicos de nuestra sociedad. También, por otro lado, como decía el compañero Pepe, de nuestras posiciones en las empresas, debemos seguir manteniendo la seguridad y la salud de los trabajadores.
Y por lo tanto, solamente añadir que desde nuestra posición queremos homenajear a todas aquellas personas que se están manteniendo en primera línea frente al coronavirus, en este estado de alarma. Sanitarios, transportistas, vigilantes, limpiadoras, agricultores, alimentación y otros tantos que están garantizando los servicios y los suministros básicos de la ciudadanía. Soy Nieves Egea, de la cadena SER de Málaga. Varias preguntas. Una, ¿qué les parece el plan de desescalada que ha presentado la Junta de Andalucía? Con esa apertura de peluquería y comercio a partir del 11 de mayo, bares y restaurantes a partir del 25 y luego los hoteles a partir del 11 de junio. Y luego, con respecto a los datos, plantear, porque han dicho por un lado que se han incrementado. Yo quería saber, poder hacer un diagnóstico de este mes de marzo o del tiempo que llevamos a partir del 14, el tiempo que llevamos confinados. ¿Cuál es el panorama, cuál es la radiografía, el diagnóstico de la seguridad laboral y de los accidentes laborales en la provincia de Málaga? Para ver qué datos concretos podemos contar. Muchas gracias. En primer lugar, el proceso de desescalada propuesto por la Junta de Andalucía. A mí, a priori, se me antoja que va en la dirección de la recuperación económica. Si no realizamos un proceso de desescalada basado único y exclusivamente en las medidas preventivas y de seguridad para el conjunto de la clase trabajadora en origen y el conjunto de la sociedad a continuación, no estamos haciendo los deberes. Si abrimos, nos estamos encontrando con la paradoja de que criticamos la apertura de las salidas de los niños, pero sin embargo proponemos la apertura de los colegios. No podemos controlar. Hemos visto qué difícil es controlar a una persona, a su propio hijo, y estamos pidiéndole a un profesor que controle a 25, como mínimo. Y el tema del comercio, exactamente igual. Se han probado o se han visto o se han propuesto medidas preventivas para aquellos sectores que vamos a abrir, caso de peluquería, caso de comercio. ¿Se ha hecho un diseño de cómo tienen que quedar estos puestos de trabajo antes de la apertura? ¿O vamos a esperar a iniciar que tengamos un segundo rebrote para luego darnos cuenta en que hemos fallado y buscar que alguien venga desde fuera y nos lo solucione? Esa sería la primera pregunta, mi respuesta. En cuanto a la segunda, los índices de siniestralidad. Ahora mismo estamos el día de la prevención de riesgos laborales. No es el momento de datos, aunque es lo más atractivo, pero no es el momento de datos. Es el momento de hablar de personas más que de datos. Pero de otro lugar, con el 99% del sistema productivo parado, los datos que pudiéramos extrapolar no son significativos. Porque sectores como la construcción o el sector servicios, que son de los más grandes y de los que más siniestralidad tienen, han estado prácticamente parados. Entonces, ahora mismo esos datos no son relevantes ni significativos. Sí, en cuanto a para seguir un poco en la tónica de lo que dice Pepe, lo que no podemos valorar ahora mismo son las cifras de siniestralidad, puesto que, como yo comentaba anteriormente, al haberse puesto los accidentes como accidentes de trabajo, las víctimas del COVID, entonces eso quiere decir que, por eso me refería a que se iban a inventar las cifras, pero ahora mismo, en este momento, no tenemos datos concretos. En cuanto a la primera pregunta, con un proceso de reincorporación al trabajo que debe de ir tutelado por el diálogo social. La vuelta debe ser escalonada y en función de lo que las autoridades sanitarias vayan determinando en cada momento. Es necesario, además, seguir estrictos criterios preventivos en cada centro de trabajo. Por tanto, el regreso debe de hacerse garantizando la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras. Por ello, se deben de elaborar unos protocolos de seguridad y guías de prácticas concretas para los diversos sectores, siempre contando con la participación de las organizaciones sindicales.
es necesario hacer evaluaciones de riesgo, adaptarlas teniendo en cuenta las condiciones de los puestos de trabajo y también las condiciones psicofísicas de salud de las personas que los ocupan, debiendo de ser los grupos especialmente sensibles frente a la COVID-19 los que se reincorporen en último lugar. Y hay que garantizar las medidas de seguridad, el distanciamiento de 2 metros, la prevalencia del teletrabajo donde sea posible, etcétera, etcétera. José Vicente Rodríguez, de la Opinión de Málaga. Solo preguntar si a través del diálogo con las empresas y tal, estáis percibiendo que va a haber EPIs, equipos de seguridad garantizados para las empresas y los trabajadores, que digamos que el ABC de la prevención es que haya mascarillas, guantes, gel. Entonces, por vuestras impresiones, vosotros que estáis al tanto de la realidad de las empresas, ¿estáis viendo estos equipos disponibles para los trabajadores o hay carencias en el suministro? Gracias. En prevención hay una máxima. Y la máxima es que primero hay que actuar en lo colectivo y cuando lo colectivo no es suficiente, entonces vamos a lo individual. Es decir, medidas preventivas, primeramente generales, colectivas, y luego ya donde no quepan, donde no sea posible, entonces ya entramos en la segunda parte, que sería la parte de los EPI, de los equipos de protección individual. Lo que nosotros demandamos y creemos que es lo más correcto es que los técnicos de prevención de los servicios de prevención contratados, tanto sean propios como ajenos como mancomunados, estos técnicos son los que ya tienen que estar trabajando y ya tienen que estar reevaluando los puestos de trabajo con estas nuevas circunstancias. Porque no podemos dejar de ver que el COVID-19 no es un cuello de botella, no es algo que ha llegado, que tenemos que pasar y que luego volvemos a la normalidad los que pasemos el cuello de botella, desgraciadamente. No es así. Tuvimos un pasado, tenemos un presente distinto y nos enfrentamos a un futuro desconocido. Entonces es ahí donde estos técnicos, donde este personal técnico especializado tiene que entrar y tiene que estudiar, tiene que medir, tiene que pesar y tiene que proponer. Y nosotros, como agentes sociales, como delegados de prevención, somos los responsables de supervisar ese procedimiento y comprobar en unión a los compañeros y compañeras que van a ser los que van a sufrir esas consecuencias o esas deficiencias, comprobar que sean efectivas, factibles y que estén puestos a disposición. Entonces, paso 1, reevaluaciones de puestos de trabajo teniendo en consideración todas las innovaciones que nos impone la llegada de este virus, del COVID-19. Y a continuación, propuesta de medidas preventivas y puesta a disposición de aquellos equipos de protección. Primeramente los colectivos y a continuación los individuales. Nos ha entrado también una pregunta por parte de Eureka Press. Jorge Villegas, además de lo que ha preguntado, quiere saber si dentro de esas medidas consideráis que va a ser necesario que las empresas también le hagan test a sus empleados. Una de las cosas que sí deberían de mejorar en las empresas son los servicios de prevención, que en esta crisis han demostrado su déficit a la hora de evaluar y de proponer medidas para evitar el contagio de los trabajadores y las trabajadoras. Hombre, lo deseable sería que todos se hicieran test, pero somos conscientes también de las dificultades de abastecimiento, por lo que entendemos que la prioridad sería hacer estos test a todo el personal que ha mantenido trabajando durante todo el estado de alarma. También hay que decir que ya hay empresas que están haciendo por su cuenta los test, por ejemplo, Acosol, es una de las que se me vienen ahora mismo a la cabeza. Y pues, la prioridad sería de hacer todos los test y a todos aquellos que han estado más expuestos en el resto de los trabajadores, cuidadores de residencias mayores, discapacidad, sanitarios y el resto de actividades esenciales. A ver, a esa pregunta le cabe otra pregunta. Vamos a decidir si hacemos test o si no hacemos test. Pero hemos pensado qué ocurre cuando el test da positivo. Porque en la práctica, y uno de los motivos de las consultas que más hemos tenido en este tiempo, es que los trabajadores y trabajadoras
que teniendo la suerte de tener un puesto de trabajo, tienen la mala suerte de enfermar, se encuentran en una situación de persecución. Se sienten como proscritos, porque tienen detrás la inspección del INS, la inspección del SAS y las propias mutuas que empujan a unas y a otras para que den alta lo antes posible a estas personas. En lugar de facilitar la tranquilidad, la relajación y la medicación adecuada para que esta persona se reincorpore, se reponga y se incorpore prontamente a su puesto de trabajo en las mejores condiciones. Ahora mismo, con los procedimientos de las mutuas, que ya hablaremos más adelante y más tranquilos acerca de las mutuas, y ya actuaremos frente a los comportamientos que están teniendo deleznables, no vamos a decir todas, porque no todas son iguales, pero la gran mayoría, en esta situación. Si además de eso, ahora vamos a ver que una persona, cuando llegue a su centro de trabajo, puede ser el test, puede ser la medida de la temperatura, lo que determine si pasa a trabajar o no. Si una persona llega con 37 grados de temperatura, 37,5, y se tiene que marchar a su casa, que es lo que deberíamos de hacer, porque ya estamos un poco cansados de compartir puesto de trabajo con compañeros, compañeras que vienen resfriados o con gripe al centro de trabajo y por temor a ser represaliados o a ser mal mirados, no cogen la baja, o por la pérdida económica que no se pueden permitir por la disminución de ingresos durante los periodos de baja. Y se mantienen en el puesto de trabajo. Eso es lo que habría que solucionar y eso es lo que habría que abordar. Primero, vamos a ser consecuentes, vamos a ser conscientes. Una persona que está en situación de IT tiene una certificación de un médico que se lo ha dado y no tenemos por qué considerarlo como un abusador del sistema. Y si hay abusadores, pues para eso están los mecanismos del sistema, que son los que tienen que entrar. Pero no todo el mundo, aquí todo el mundo que está de baja es sospechoso de estar defraudando. Y esa tendencia hay que cambiarla y máxime ahora. Hay una pregunta que nos llega también por parte de Mati Pola, que pertenece a Canal Sur Radio, y quiere saber si tenéis datos de cuántas denuncias se han registrado en la inspección debido al incumplimiento del estado de alarma en lo que a medidas de protección se refiere. Nosotros en este momento estamos trabajando en el tema del control y seguimiento de las denuncias. No tenemos ahora mismo un número concreto sobre Málaga, sobre la provincia. Sabemos que a nivel andaluz rebasan de las 100 el número de denuncias, pero también sabemos que van a ser muchas más y no van a ser muchas más por la sencilla razón de lo que decíamos anteriormente, tanto Pedro como yo, la paralización de todos los sistemas productivos. Entonces, los únicos que han quedado trabajando han sido los sectores esenciales. Ahí sí que tenemos bastantes denuncias. No podemos concretar en este momento el número, pero sí que pasan de las 100 y bastante. En respecto a la pregunta, hay que decir que tanto UGT como comisiones hemos estado siempre defendiendo la salud de los trabajadores y exigiendo a las empresas y a los gobiernos que se lleven a cabo todas las medidas preventivas, que eviten el contagio. Sin embargo, no siempre hemos encontrado la colaboración de las empresas y muchas de ellas no han entendido la gravedad de la situación, por lo que hemos tenido que poner múltiples denuncias a la inspección de trabajo. Como bien me decía Pepe, estamos en una fase ahora mismo en que todavía no tenemos datos concretos. Lo que sí podemos casi asegurar es que son bastantes las denuncias que se han ido metiendo y a muchas empresas, tanto a nivel de Estado como a nivel de Andalucía como a nivel de Málaga.